Regla de 3 inversa. Recordemos que la regla de 3 simple es un método que sirve para resolver problemas en los que, en primer lugar, hay dos tipos de cantidades que son proporcionales. Lo que quiere decir es que si una crece, la otra crece en la misma proporción. Y nos dan 3 datos, por eso se llama regla de 3, y nos preguntan el cuarto dato. En la regla de 3 inversa, la situación es muy parecida. También hay 3 datos y nos preguntan el cuarto, pero ahora los dos tipos de cantidades que aparecen en el problema son inversamente proporcionales. Vamos a ver qué quiere decir esto. Dos tipos de cantidades son inversamente proporcionales si en primer lugar están relacionadas y en segundo lugar cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye. Una aumenta y la otra disminuye y en la misma proporción. Por ejemplo, si una de estas cantidades se duplica, la otra lo que va a pasar es que se reduce a la mitad. Vamos a ver un ejemplo. La velocidad a la que va un coche y el tiempo que tarda en recorrer una cierta distancia. Si vamos en un coche que camina despacio, que va, digamos, a 60 kilómetros por hora, y en recorrer una cierta distancia nos tardamos 2 horas, si ahora cambiamos y vamos en un coche más rápido, que va al doble de la velocidad, va a 120 kilómetros por hora, en recorrer la misma distancia, pues no nos vamos a tardar más, nos vamos a tardar menos. De hecho, si la velocidad es el doble, nos vamos a tardar la mitad del tiempo, nos vamos a tardar 1 hora. Entonces decimos que la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. Entonces vamos a ver un ejemplo de un problema con estas cantidades. Nos dicen, ¿cuánto tardará un coche que va a 80 kilómetros por hora en llegar de Guanajuato a León si tarda 40 minutos cuando va a 120 kilómetros por hora? Entonces, bueno, para resolver el problema, como siempre, lo primero es visualizarlo para entenderlo bien. Entonces, lo que nos están diciendo es lo siguiente. Es un coche que va a ir desde Guanajuato, va a pasar por Silao y va a llegar hasta León, y nos dicen, ¿cuánto tardará? Esa es la pregunta, ¿cuánto tardará cuando va a 80, aquí está, a 80 kilómetros por hora? Si tarda 40 minutos, de aquí para acá, 40 minutos, cuando va a 120 kilómetros por hora. Eso es lo que quiere decir este problema. Entonces, bueno, para resolverlo, pues lo primero que vamos a hacer es vaciar los datos que nos dice el problema en una tabla. Esta tabla la construimos de la siguiente manera. Las columnas corresponden a los tipos de cantidades que intervienen. En este caso, el tiempo, vamos a ponerlo en minutos, y la velocidad a la que va el coche en kilómetros por hora. Entonces, vamos viendo lo que nos dice el problema. Dice, ¿cuánto tardará un coche que va a 80 kilómetros por hora? Entonces, tenemos que poner aquí cuánto tardará, quiere decir es la incógnita, le ponemos una X, cuando la velocidad son 80 kilómetros por hora. O sea, en las filas de la tabla que vamos a construir, ponemos las cantidades que se corresponden. Entonces, sigue diciendo el problema, si tarda 40 minutos cuando va a 120 kilómetros por hora. Entonces, en la siguiente fila, pues decimos 40 minutos corresponden a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Entonces, esta es la tabla que nos describe el problema. Ahora, lo siguiente es, viendo la tabla, nos damos cuenta de que como estas cantidades son inversamente proporcionales, lo que esto quiere decir es que las veces que este tiempo, 40 minutos, es más chico que X, X va a ser más grande porque el coche va
más despacio. Entonces, como son inversamente proporcionales, esta x va a ser más grande que 40. Y las veces que 40 es más chico que x, debe ser igual a las veces que 120, esta velocidad, es más grande que 80. Fíjense, aquí tenemos más chico y aquí más grande porque las cantidades son inversamente proporcionales. Ahora bien, esto es lo mismo que decir que las veces que 40 cabe en x, es las veces que 40 es más chico que x, debe ser igual a las veces que 80 cabe en 120, porque son las veces que 120 es más grande que 80, y esta igualdad, pues la escribimos en matemáticas como esta igualdad de aquí. Decimos, x entre 40 son las veces que 40 cabe en x, debe ser igual a 120 entre 80, que son las veces que 80 cabe en 120. Entonces, una vez que tenemos esta igualdad, entonces, pues el siguiente paso es ver cuánto vale la x. Para ver cuánto vale la x, pues lo que hacemos es multiplicar por 40 este lado y por 40 este otro lado de la igualdad. Como estamos multiplicando los dos lados por lo mismo, la igualdad se mantiene, pero al hacer esto, este 40 de acá se puede simplificar con este 40 de acá y nos queda despejada la x. O sea, nos queda la x solita igual a 120 por 40 entre 80. Vamos a ponerlo aquí. X es 120 por 40 entre 80. Ahora, hay un método, igual que en la regla de 3 había un método automático para ver cuánto valía la x, en la regla de 3 inversa también lo hay, pero tenemos que hacer antes una cosa, a partir de esta tabla, tenemos que construir la tabla inversa. ¿Cómo la construimos? Pues tomamos esta tabla y una columna cualquiera, puede ser esta o esta, vamos a tomar esta columna de aquí, la volteamos, o sea, el número que estaba abajo, el 120, ahora lo ponemos arriba, y el número que estaba arriba, el 80, ahora lo ponemos abajo. De esa manera construimos la tabla inversa, y ahora, con esta tabla inversa, usamos el método idéntico al de la regla de 3 simple, para despejar la x. O sea, vemos las diagonales de la tabla, que son estas de aquí, y decimos, la x es igual. Y tomamos los números que están en la diagonal que no contiene a x, que son estos de acá, van multiplicando en el numerador. Son 120 por 40. Y por otro lado, el número opuesto a x, que es en este caso el 80, este va dividiendo acá. ¿Sí? Entonces, pues bueno, una vez que tenemos esto, pues el siguiente paso es simplemente hacer las cuentas, ¿no? Entonces vemos que este 0 y este 0 se pueden simplificar. Aquí este 4 se simplifica con este 8 que nos queda 2. Entonces esto nos queda 120 entre 2 igual a 60. ¿Sí? Entonces, el tiempo x va a ser igual a 60 minutos. O sea, si cuando el coche iba a 120 kilómetros por hora tardó 40 minutos en ir de Guanajuato a León, cuando va más despacio, va a 80 kilómetros por hora, va a tardar más. ¿Cuánto va a tardar? 60 minutos, y esta es la solución al problema. Entonces, vamos a resumir. Para resolver un problema de regla de 3 inversa, tenemos que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, checar que los tipos de cantidades que aparecen sean inversamente proporcionales, o sea, que cuando uno aumente, el otro disminuya en la misma proporción. En segundo lugar, los datos del problema los ponemos en una tabla donde las columnas pues son los tipos de cantidades que intervienen, en este caso
el tiempo en minutos y la velocidad en kilómetros por hora. Y las filas o los renglones de la tabla, pues son las cantidades que se corresponden, ¿no? Aquí X, que es lo que desconocemos, corresponde a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y nos dicen que 40 minutos corresponden a una velocidad de 120 kilómetros por hora. El tercer paso es construir la tabla inversa. Para eso, pues recordamos que tomamos una columna cualquiera, pudiera haber sido esta, ahorita tomamos esta y la volteamos, ¿no? Entonces aquí el 80 que estaba arriba va abajo, el 120 que estaba abajo va arriba. Y finalmente el paso final es resolver la X, o sea, resolver esta tabla inversa, y para eso, pues bueno, lo que hacemos es decir X es igual, y entonces vemos las diagonales de esta tabla, y entonces aquí ponemos los números que están en la diagonal que no tiene X, van 40 por 120 aquí arriba, y el número opuesto a la X, este 80, queda aquí abajo. Hacemos las cuentas y esto nos da finalmente 60 minutos en este caso, que es la solución al problema. Entonces, con esto terminamos.